Vamos con la segunda parte del tema de la división algebraica. Anteriormente estaba el tema de división algebraica entre monomios, entonces vimos algunas reglas de lo que sucedía cuando hay monomios, pero ahora vamos a ver qué sucede cuando hay polinomios en el divisor. Ya aquí pues ya cambia toda quizás no las reglas en sí, sino que el formato de la operación va a cambiar. Vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema. Coloquen el título y estén listos. Vamos con el primer ejemplo. Voy a tratar de explicar un total de 3 ejemplos para que ustedes vean cuál es el proceso y escuchen bien lo que voy diciendo mientras voy resolviendo, y mejor si pueden ir anotando esos pasos, porque lo que vaya diciendo, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a aprender más sobre este tema. Ok. Dice 2x al cuadrado más 9x menos 5 entre 2x menos 1. Bueno, hay que hacer esa división. Por nuestro contexto, nosotros estamos acostumbrados a hacer las divisiones de una manera, o al menos así nos lo enseñan en primaria. Si nosotros fuéramos a otros lugares como El Salvador ya tiene otro formato para hacer divisiones desde la primaria. Nosotros estamos muy acostumbrados a este formato, en donde aquí colocamos al dividendo y aquí colocamos al divisor. Entonces casi siempre el primer término final es el dividendo, entonces porque es el que voy a dividir, y lo voy a dividir dentro de 2x menos 1. Muy bien, ese es el primer paso, ordenar la operación. Algo que hay que decir es que siempre que aparezca una variable aquí se va ordenando de forma descendente, es decir, empiezo con el mayor exponente y voy colocando después las variables que siguen, ¿verdad? Aquí está x cuadrado, luego x a la 1 y luego x a la 0, o sea, no existe. Pero si hubiera un x a la 3, se debe de poner antes. Entonces, algo muy importante es ordenar al dividendo. Si el dividendo no está ordenado, mi operación será un desastre. Inicio entonces, voy realizando la división. Siempre lo que yo debo de hacer es dividir el primer término del dividendo dentro del primer término del divisor, y voy colocando las operaciones para tener evidencia de ellas. Entonces, por ejemplo, sería 2x al cuadrado dividido 2x. ¿Cuánto me dará esto? Vamos a ver. Más dentro de más es más, 2 dentro de 2 es 1, x cuadrado dentro de x es x. Entonces empiezo con un más x, es decir, positivo, y voy colocando ahí arriba mi respuesta. Luego, así como en la primaria, luego de colocar un número aquí, yo realizaba una multiplicación. Lo mismo va a pasar con esta x, se va a venir, se va a multiplicar y el resultado va a pasar para acá. Si nos recordamos también de la primaria, después de que multiplicábamos los dos de aquí, al pasarlo para acá pasaba a restar, siempre pasaba a restar el número que nos diera. Bueno, en el álgebra ustedes ya saben que esa resta significa un cambio de signo, entonces siempre después de que multipliquemos cambiamos el signo. Aquí sería más por más es más, aquí pasará a ser menos, y x por 2x será 2x al cuadrado. Luego voy con este, más por menos es menos, aquí pasará a ser más, y x por 1 es solo x. Y ahora, al igual que como lo hacía en primaria, hago una resta y en lo que me quede lo vuelvo a dividir. Vuelvo a repetir el proceso. 2x cuadrado menos 2x cuadrado da 0. 9x más x nos da un total de 10x. Y ahora bajo el siguiente término, que sería menos 5. Bien, nuevamente repito el proceso. El primer término del dividendo se divide dentro del primero del divisor. Ahora sería 10x entre 2x. Veamos cuánto nos queda. Más dentro de más, ya sé que será más nuevamente. 10 dentro de 2 me da 5. Y x dentro de x se elimina. Y entonces me queda solo 5. Bien, me quedó un más 5. Eso se viene directo al cociente, que es donde va a estar la respuesta. Y voy, más por más es más. Aquí pasa a ser menos 5 por
por 2 es 10. Y si no hay variable por x, solo se copia. Voy con el siguiente. Más por menos es menos. Aquí pasará a ser más. 5 por 1, 5. Realizo la resta, bueno, en este caso la cancelación de términos, y 10 menos 10 es 0, menos 5 más 5 también es 0. Medio 0 y aquí medio 0. O puedo dejarlo sin los ceros, solo lo coloqué para que ustedes identificaran. Y entonces, para dar la respuesta siempre de una división, van a haber dos partes: el cociente y el residuo de la división. El cociente en este caso siempre lo va a formar la parte de aquí. En toda división debe haber cociente. Sería x más 5. Ahora lo que puede variar es el residuo. En algunas ocasiones el residuo pues será como en esta división, en donde todo fue exacto. Y entonces el residuo para esta ocasión es 0. Pero habrán otras divisiones en donde el residuo no sea 0. Y aquí me quede, por ejemplo, un menos 10, por ejemplo. Entonces vengo y en residuo, eso es lo que coloco. Que me quede un residuo no quiere decir que yo dividí mal o hice algo mal. Es normal que en la mayoría de divisiones algebraicas queden residuo. Entonces, bueno, esta es la primera división. Pónganle pausa ahí para que la puedan copiar. Vamos ahora con otro ejemplo. Igual, vamos a ir diciendo paso por paso y ustedes por favor vayan analizando lo que se va haciendo. Ejemplo número 2. Bien, vamos a ver este caso. Entonces dice x cuadrado más 2x al cubo más 5 menos 3x entre x menos 1. ¿Vale? Lo primero siempre debe de ser ordenarlo a la división que nosotros sabemos realizar. Entonces yo sé que el divisor va aquí y el dividendo va aquí adentro. Pero ojo, siempre se ordena. Y en el caso de aquí me estoy dando cuenta de algo. X a la 3 está en segundo término y no debería ser así por su exponente. Entonces ya cuando yo lo paso a la operación oficial, ya lo ordeno. Entonces primero va el x a la 3 y luego iría el más x al cuadrado. Luego puedo decir yo, bueno, va más 5 menos 3x, pero no es así. Luego va el término que no tiene x, entonces el término que tiene x a la 1. Entonces aquí sería menos 3x. Y siempre de último me debe de quedar el término sin variable. Muy bien, ya lo tengo, entonces empiezo a realizar. Lo primero es ir dividiendo. Primer término del dividendo dentro del primer término del divisor. Y voy anotando mis divisiones para tener un control de mi operación. 2 dentro de, bueno, más dentro de más sería más, 2 dentro de 1 sería 2 y x a la 3 dentro de x sería x cuadrado. Entonces inicio colocando mi resultado. Y sería 2x al cuadrado. Voy entonces multiplicando. Más por más es más, aquí pasa a ser menos, 2 por 1 es 2 y x cuadrado por x es x elevado a la 3. Más por menos es menos, aquí pasa a ser más, 2 por 1 es 2 y x cuadrado por nada, entonces simplemente lo copio. Y bueno, ahora voy realizando esta reducción de términos. 2x al cubo menos 2x al cubo se eliminan. X cuadrado más 2x cuadrado me queda 3x cuadrado menos 3x. Voy bajando la operación. Continúo y vuelvo a repetir siempre ese paso de primer término del dividendo dentro del primer término del divisor. Más dentro de, bueno, vamos a hacer aquí 3x cuadrado entre x. 3 dentro de 1 sería 3. X cuadrado dentro de x sería solamente x. Y bueno, ahí lo tengo, sale positivo. Y entonces lo traslado al cociente, colocando aquí más 3x. Voy multiplicando nuevamente. Sería aquí. Más por más es más, pasa a ser menos. 3 por 1, 3x por x sería x cuadrado. Continúa aquí. Más por menos es menos, pasa a ser más 3x por 1 sería 3x.
Al momento de resolver esto me doy cuenta de lo siguiente, aquí se cancela y aquí también, pero todavía tengo un más 5 y lo bajo. Bueno, aquí yo me puedo dar cuenta que ya no puedo continuar con la división por una razón. Hay una batalla de perros ahí. Se va a poner buena. ¿Y qué sucede? Yo no podría dividir esto dentro de x, debido a que este número no tiene ninguna variable y no se puede dividir un número sin variable dentro de una variable. Por lo tanto, puedo dar por terminada la operación, porque el término que ya tengo luego de la cancelación de términos ya no se puede dividir. Cuando llego a ese punto es que sé que he llegado a la respuesta y entonces voy a anotar, bueno, pero sí sucede algo y ahorita vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, copio la respuesta, ahora puse residuo y cociente. Esto no afecta al orden. Tengo 2x cuadrado más 3x. Ese sería mi cociente. Y mi residuo sería entonces el más 5 o el 5 positivo que llegué a dejar aquí. Y entonces esa sería la estructura de esta operación. Vean bien entonces cómo es eso de que el signo se va cambiando aquí, cómo es eso de que voy bajando términos y cómo es eso de que cuando el último término ya no es divisible dentro de este, sé que he llegado a la respuesta. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Bien, vamos con el tercer ejemplo. De ser necesario, eso se reforzará en las sesiones que tengamos más adelante. Por de pronto esto es para que ustedes empiecen a tomar la idea de cómo funciona una división entre polinomios. Ahora tengo 2x al cubo menos 4x menos 2 entre 2x más 2. Bien, ya saben, ¿verdad? Mi divisor aquí, 2x más 2, y mi dividendo aquí. Pero, nuevamente, de una observación, debe de estar ordenado de mayor a menor y después del exponente 3, según el orden debería seguir exponente 2. Sin embargo, no aparece, entonces no vengo yo y copio directo 4x. Respeto el espacio que le correspondía al exponente que falta y lo relleno con un espacio vacío, o en este caso puedo colocar yo un 0 si se me complica verlo solamente vacío, y hasta después ya coloco el menos 4x y menos 2. Ojo, este espacio vacío que rellené con 0 sería como decir que sí está el x cuadrado, pero su coeficiente es 0. ¿Por qué lo estoy colocando? Siempre en las divisiones algebraicas se debe de respetar el espacio que ocupan todos los exponentes. Si empezó con exponente 3, entonces deben de estar todos los espacios de 3, 2, 1 y 0, ¿verdad? No aparece la x. Si aquí en la operación no hubiera aparecido tampoco el menos 4x y fuera solo 2x a la 3 menos 2, entonces también relleno el espacio que le corresponde a la x con 0. Y así para toda división. Si no aparece un exponente, respeto su espacio y lo relleno con un 0, por el hecho de que no está en la operación. Muy bien, una vez que tengo eso, sigo aplicando las reglas. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y entonces sería 2x al cubo dividido 2x. Bien, ¿cuánto nos da esto? Sería positivo, 2 dentro de 2, 1. X a la 3 dentro de x nos da x cuadrado. Entonces empiezo con mi cociente con un x cuadrado. Y ahora voy multiplicando. Aquí me apoyaré de otro color para que se diferencie bien. Más por más es más, pasa a ser menos. 1 por 2 es 2 y x al cuadrado por x es x a la 3. Más por más es más, pasa a ser menos. 1 por 2 es 2 y x cuadrado por nada, solo se copia el x cuadrado. Y resuelvo. 2x al cubo menos 2x al cubo se elimina. 0x al cuadrado menos 2x al cuadrado nos da menos 2x al cuadrado. Y ahora, con método de división, debo de bajar el siguiente término. La obligación siempre se baja. Muy bien, continuamos. Primer término del dividendo
sería menos 2x cuadrado entre el primer término del divisor. Menos entre más es menos, 2 dentro de 2 es 1 y x cuadrado dentro de x me queda solo x. Vean que debo de saber la división entre monomios. Si no sé dividir entre monomios, nunca voy a poder realizar bien estos pasos. Entonces aquí me queda menos x y voy multiplicando. Menos por más es menos, pasa a ser más. 1 por 2 es 2 y x por x, x al cuadrado. Menos por más es menos, aquí pasa a ser más. Y x por 2, 2x. Voy resolviendo esto. Nuevamente cambiamos de color. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado se eliminan, me queda 0. Menos 4x más 2x, todavía me queda menos 2x y bajo el siguiente término que sería menos 2. Bien. Continuando. Nuevamente sigo aplicando, vean, ahorita se extendió un paso más, lo sigo realizando. Menos 2x dentro de 2x. Dividido 2x. Me doy cuenta que todavía puedo realizar la división porque el exponente de esta x es igual. Cuando el exponente del término de aquí ya sea menor al exponente del divisor, entonces yo sé que ya he terminado y así tengo algo aquí, es el residuo. Menos dentro de más es menos, 2 dentro de 2 es 1, no lo coloco, y x dentro de x también es 1. Bueno, como si no me quedó ninguna variable, sí es obligación que coloque el 1. Y lo traslado a mi cociente, sería menos 1. Y vamos nuevamente con la operación. Menos por más es menos, pasa a ser más. 1 por 2, pues mira, es 1 por 2x, es 2x. Menos por más es menos, pasa a ser más. 1 por 2 es 2. Esto se cancela, esto también. Eso quiere decir que mi respuesta final llega a tener un cociente que es x cuadrado menos x menos 1 y el residuo es 0. Quiere decir que la división fue exacta. Entonces, este es el proceso de la división algebraica. Vean bien, solo fueron 3 ejemplos, pero se tocaron las distintas reglas que tiene este tipo de división. Entonces, pónganle mucha atención y bueno, si ustedes tienen dudas y dicen, sí, siento que sí la entendí, siento que está fácil, pero no estoy seguro. Bueno, lo que pueden hacer es realizar operaciones. Siempre y cuando conozcan la respuesta. Encuentran en internet, en la álgebra de Baldor, entonces les recomiendo repasar porque eso es lo que ayuda de verdad a entender un tema. Entonces, estos son los 3 ejemplos que vamos a ver sobre división algebraica. Seguiremos hablando de esto en el próximo video, porque el video sigue teniendo una cierta relación con este tipo de tema. Una pregunta que muchas veces realizan, ¿verdad? ¿Cómo sé que mi resultado es correcto? Aquí, ¿cómo puedo comprobar que no me confundí? Entonces, aquí esto ya es, para así decirlo, extra. Esto ya es extra. No es algo que siempre se enseñe, pero solo se los voy a dar para que lo tengan ahí. ¿Cómo puedo comprobar, por ejemplo, ahorita que esta división fue correcta? Bueno, para comprobar una división yo debo de multiplicar el cociente que me haya quedado por el divisor y sumar a lo que me dé, le sumo el residuo. Si realizo esto, me debe de volver a dar. Donde puedo colocar divisor. Mejor. Si realizo todo esto, cociente por divisor más residuo, todo esto será igual al dividendo, es decir, la operación que yo tenía aquí originalmente. Si quisiéramos comprobar esta operación, cociente lo tengo anotado allá, sería x cuadrado menos x menos 1 por el divisor es 2x más 2, más el residuo, en este caso el residuo fue 0, pero igual lo agrego siempre por respetar que va en la comprobación y me pongo a multiplicar. X cuadrado por 2x me da 2x al cubo, esto por esto,
X cuadrado por 2 me da más 2x cuadrado. Menos x por 2x sería menos 2x cuadrado. Menos x por 2 sería menos 2x. Menos 1 por 2x sería menos 2x. Y menos 1 por 2 es menos 2. Si yo tuviera mi residuo y aquí dijera más 5, por ejemplo, pues vengo yo y le agrego aquí un más 5. Y lo opero con los términos semejantes. Y vengo yo, ¿verdad? 2x al cubo no se opera con nadie, entonces me queda 2x al cubo, ya está. 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado, lastimosamente, se eliminan. Pues más 2 y menos 2, adiós. Aquí es menos 2 y menos 2, entonces sí se puede, me queda menos 4. Y bueno, porque el menos 2. Y si nos damos cuenta, la respuesta de esto equivale a la misma que teníamos al principio de la operación. Entonces, esto no quiere decir que en cada ejercicio que ustedes van a realizar hagan la comprobación para estar seguros si no saben, o sea, si no tienen una respuesta acertada. Pero esto sirve mucho para exámenes. En muchos exámenes posteriores les van a poner divisiones. Y lo peor es cuando es opción múltiple, porque ustedes dicen, mi respuesta se parece a esta, pero también hay una en la que solo cambió un signo. ¿Será que no me confundí? Y a veces muchos, en vez de realizar nuevamente toda la operación, prefieren comprobar mediante este método. Entonces, que no se les olvide, es muy provechoso saber cómo comprobar divisiones algebraicas. Ahora sí, eso fue todo por este video. Nos seguiremos viendo muy pronto.